Vamos a hablar entonces, en el orden del día, la definición de sarcopenia, cómo la sarcopenia ha evolucionado en su definición operativa, los factores fisiopatológicos de la sarcopenia, la relación de estos factores fisiopatológicos con el riesgo cardiovascular y las conclusiones. Entonces, para entender, primero hay que tener una definición clara, ¿cierto? El EPOR nos define en el 2018 la definición más actualizada, la sarcopenia como un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y generalizada de la masa esquelética, además de la fuerza del músculo esquelético con altos riesgos de eventos adversos que ahorita los vamos a nombrar. También un nombre mucho más, digamos que antiguo, se utiliza la insuficiencia muscular. Para entender por qué a medida que envejecemos pues se vuelve más importante la sarcopenia, pues la sarcopenia va a estar influenciada por la edad y vemos que después de los 50 años la tasa anual de disminución de la masa muscular es de 1 a 2% y hay una disminución de la fuerza de 1.5% por año entre los 50 y los 60 años y después de los 60 años vamos a tener un 3% por año. ¿Por qué se da este cambio en la masa muscular? Y vamos a hablar de 3 tipos de fibra. Hay otros cambios también importantes en el envejecimiento y hablamos que la motoneurona y las fibras nerviosas por cada muscular pues van a disminuir el número de fibras musculares por cada neurona y por cada haz de filamento de la neurona. Esto asociado a que va a haber una atrofia de estas fibras tipo 2 que generan metabolismo anaerobio, que generalmente son las que de más fuerza, y hay un leve cambio intentando compensar esta atrofia de las fibras tipo 2B, que cambian de fibras tipo 1, de contracción lenta y oxidativa, y vemos pues que es muy importante hablar de esto porque vamos a hablar de unas vías oxidativas que nos van a ayudar, ¿cierto?, o tienen un catabolismo aerobio y unas vías anaerobias que nos van a llevar a mayor aumento de los radicales libres, y esto nos va a explicar un poco también cómo se asocia el envejecimiento con mayor producción de especies reactivas de oxígeno. Como ya expliqué, disminuyen las fibras tipo 2B y esto también va a haber cambios en la fuerza muscular. ¿Qué riesgos tiene la sarcopenia para la salud de los pacientes? Aumenta el riesgo de caídas, aumenta el riesgo de fracturas, aumenta el compromiso en las actividades de la vida diaria. También se asocia con enfermedades respiratorias, con enfermedades cardíacas, con daño en la cognición, hay compromiso en la movilidad y baja calidad de vida. Hablando un poco digamos que de los inicios conceptuales, de cómo inicialmente se tenía operativo por el EPSOC, la Sociedad Europea de Sarcopenia, pues ellos nos tenían este flujograma en el cual se valoraba primero la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha menor de 0.8 asociado a una fuerza muscular baja nos daba el diagnóstico de sarcopenia. Sin embargo, esto ha cambiado. Posteriormente, en el 2014, y una de las, digamos que de las más reconocidas es la doctora Student, en la cual se hizo este nuevo flujograma que habla de una paciente con baja función física. Si presentaba debilidad, sí o no, si esta la presentaba, se valoraba la masa muscular para una posible sarcopenia. Y en el 2018 tenemos la definición operativa, que es la que actualmente nos rige, y nos habla entonces de un criterio para definir probable, 2 criterios para definir confirmada y 3 criterios, y el tercer criterio para definir la severidad. Hablamos que hay 3 componentes importantes: pérdida de la fuerza muscular, pérdida de la cantidad y de la calidad del músculo y por último, pérdida de la función o del rendimiento muscular. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el primero, que es la pérdida de la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque esta es la forma donde podemos impactar y donde lo podemos realizar más fácil en nuestro medio y nos va a ayudar a definir los pacientes. Otro hecho importante es el ingreso del SARF a este flujograma del
el 2018-2019, en la cual el EPSOC nos habla de utilizar el SAR-F para definir los pacientes que tengan sarcopenia o no. Ahorita les voy a mostrar el SAR-F. También es importante hablar que hay otra herramienta que es el ISHAR. Sin embargo, pues no está validada en nuestro medio y por eso no la traje pues a colación. Sin embargo, es importante saber porque tiene también un buen rendimiento. Sin embargo, este sí necesita dinamometría y necesita mediciones de la pantorrilla. Pero esta escala de SAR-F es muy útil y es muy fácil de realizar. ¿Cómo se hace? Entonces vamos a preguntarle al paciente si le cuesta más levantar 5 kilogramos de peso, y si esto es 0, es nada, algo es 1 y mucho o incapacidad es 2. Y así le vamos a preguntar acerca de ayudas para caminar, si tiene dificultad para levantarse de la silla, si tiene dificultad para subir escaleras y si tiene o ha presentado caídas en el último año. Este puntaje, un puntaje mayor de 4, nos da el diagnóstico o nos da la sospecha diagnóstica de sarcopenia. Posterior a eso, lo vamos a confirmar con una prueba más objetiva. Y podemos utilizar dos. Podemos utilizar la fuerza de agarre o la prueba de la silla, en el cual el paciente 5 veces se levanta y se sienta y valoramos el tiempo que se demora. Estos son los puntos de corte para sarcopenia que nos da la Sociedad Europea, y nos habla que con la fuerza de agarre es 27 kilogramos para hombres y 16 kilogramos para mujeres. La prueba de la silla, mayor de 15 segundos. También hay otras medidas para evaluar mejor, digámoslo así, la cantidad y la calidad del músculo, que son asociadas, se pueden realizar por bioimpedancia o por densitometría, que es la masa muscular axial. Este nos da un punto de corte de 20 kilogramos en hombres y menor de 15 kilogramos. Y si lo ajustamos a la altura por 2, pues nos da otros datos, menor de 7 kilogramos para hombres y menor de 5.5 kilogramos para mujeres. Pero miremos que el tercer ítem de la Sociedad Europea de Sarcopenia ya nos habla que la velocidad de la marcha se considera más un factor de severidad, igual que tener una batería corta, un SPP de rendimiento físico menor de 8 puntos, tener un time and go de mayor de 20 segundos y una prueba de caminata de 400 metros no completada. Esto nos va a dar nos va a dar la severidad de la sarcopenia. Pero ¿por qué les traigo a colación los diagnósticos y qué podemos hacer en nuestro medio? Generalmente, densitometría axial no la podemos realizar, pues es un poco difícil en nuestro medio, generalmente se utiliza es más para investigación, pero sí tenemos a nuestra disposición de más fácil acceso, pues medir la fuerza de agarre y también la prueba de la silla. Traigo entonces a colación y nos vamos a referir en este estudio, que fue el que validó esta fuerza de agarre, que es un estudio británico con el sistema de salud británico, con la base de datos, y ellos nos muestran cómo los pacientes se van dividiendo en la fuerza según la edad. Y vemos que un pico se presenta entre los 20 y los 40 años, teniendo en cuenta que ellos miden este pico a los 32 años. Y nos hablan que a los 32 años el promedio fue de 51,9 kilogramos para hombres y 31,4 para mujeres, con las desviaciones estándar respectivas. Y vemos al lado derecho cómo ellos lo asocian a que lo utilizan igual que la densitometría ósea, que ellos hablan de un T-score menor de 2.5, y ellos también tuvieron la intención de hacer el corte a menos 2 desviaciones estándar. Sin embargo, se dieron cuenta que casi la mitad de los participantes mayores de 80 años o a los 80 años estaban en este nivel. Entonces era poco específico este punto de corte para los pacientes que tenían mayor riesgo. Por eso se decantaron por un T-score menor de 2.5 desviaciones estándar, que nos da para mujeres 16 kilogramos y para hombres 27 kilogramos. Esto nos va a dar un límite más discriminatorio. En el estudio que ellos plantean, los británicos nos hablan que el 23% de los hombres y el 26.6% de las mujeres tuvieron
sarcopenia con la medición de la fuerza de agarre. Y vemos que esto se validó para la sociedad europea. Ahora, en nuestro medio encontré este estudio reciente que también intenta demostrarnos unos puntos de corte para referenciar la fuerza de agarre en nuestra población. Tenemos en cuenta, ellos tienen la base de la encuesta nacional de situación nutricional de Colombia en el 2005. Esta base se decantó por 3.803 pacientes que estaban entre 6 y 64 años, y entre los cuales 1.157 pacientes estaban entre los 19 y los 64 años. ¿Y qué nos demostró esto? Primero vamos a comenzar con la tabla de abajo, y lo que ellos hicieron fue una medida estándar y valorar un peso absoluto y un peso ajustado. Sin embargo, vemos que estas medias que les muestro en rojo nos hablan de hombres de 31 kilogramos con una desviación estándar de 11.4 y mujeres con una fuerza de agarre de 20.2 con una desviación estándar de 6.84. Ahora, cuando se tomó la muestra y se validó para los británicos, ellos tomaron la edad de 32 años. Por eso yo les puse a este apartado la edad y el percentil 50 que tienen los pacientes a los 32 años. Y nos da un 43.3 kilogramos. Y en las mujeres también 25.6, y esto obviamente nos da mucho menor que los valores de los británicos. Vemos entonces en la tabla 1 cómo ellos validaron o hicieron la normalización de la fuerza de agarre con los pacientes de 6 a 64 años. Pero como les dije, los británicos y la guía EPSOC lo valoró fue en los pacientes de 32 años. ¿Y qué nos da? Esto no está en el artículo. Sin embargo, me llamó mucho la atención sacar estos valores teniendo el coeficiente de variación y teniendo la media, el percentil 50, saqué las desviaciones estándar que se necesitaban en el mismo estudio para Colombia y nos da que 23.3 kilogramos es el T-score menor de 2.5 para hombres y para mujeres nos da un T-score de menor de 2.5, desviaciones estándar de 11.85 kilogramos. Un poco menor que el estudio europeo, que el estudio británico. Sin embargo, es muy importante, creo yo, tener estos valores en cuenta porque probablemente se van a utilizar más en nuestro medio y tenemos unas medidas que son propias que podemos comenzar a estudiar y a validar. Para entrar entonces en la relación fisiopatológica ya de esta sarcopenia, es hablar de la obesidad y la edad como factores que elevan los ácidos grasos y cómo a nivel de la fibra muscular, todo lo que está en un color zapote o rosado, nos muestra el músculo, la fibra muscular, y cómo hay depósitos por esta elevación de ácidos grasos a nivel intramuscular, con depósitos lipídicos y a nivel intermuscular. Esto nos va a generar entonces cierta relación entre los lípidos que se encuentran, estos acúmulos lipídicos que no son, digamos, inertes, sino que ellos tienen funciones fisiológicas como las hemos visto y vamos a ver, entre las cuales está la liberación de adiponectina, de leptina y de múltiples asociaciones entre la fibra muscular y los depósitos lipídicos que nos van a llevar a varias alteraciones. Primero, el daño a nivel mitocondrial con daño en la biogénesis y función a nivel de reducción de la beta-oxidación y de la lipólisis, aumentando los radicales, las especies reactivas de oxígeno y generando mayor inflamación. Esto que nos va a llevar a mayor inflamación, va a haber mayor acumulación de lípidos e intermediarios lipídicos que nos generan lipotoxicidad. Y acordémonos que este aumento de los lípidos nos lleva a una resistencia a la insulina, que vemos más adelante, por disturbios en la señalización propia de estos depósitos lipídicos que van a hacer que se disminuyan receptores a nivel muscular, y el músculo siendo uno de los depósitos más grandes de glucosa, pues se va a ver afectado un estado de hiperglicemia y nos va a llevar a desregulaciones significativas con declinación en la masa muscular
y en la fuerza muscular con diagnóstico de sarcopenia. También vamos a hablar de las perilipinas, que son reguladores a nivel celular de estos depósitos lipídicos, pero dependiendo si son tipo 2 o tipo 5, pues van a estar a favor de generar un acúmulo lipídico o ayudarán a que estos acúmulos vayan teniendo un cambio, que es uno de los hechos más importantes. A medida que se envejece, igual se van a acumular depósitos lipídicos, pero estas perilipinas nos van a ayudar a que haya un recambio y una movilización de estos ácidos grasos, disminuyendo las complicaciones a nivel mitocondrial. La obesidad y la edad y la obesidad nos llevan a un estado inflamatorio y ya estamos hablando de inmunometabolismo. ¿Por qué? Porque los adipocitos van a generar hiperplasia, activación del incremento de la producción de ácidos grasos y regulación en la síntesis de adipoquinas que tienen alta relación con la activación del sistema inmune. Vamos a ver que la grasa y la grasa visceral es lo más importante dentro de estas, porque ahí pueden aumentar los macrófagos de un 10% hasta un 50% y activarse alrededor de los acúmulos lipídicos y generar un proceso de un círculo vicioso de inflamación. También hay regulación de las células T y las células B en los acúmulos y la liberación de mastocitos que afectan la inmunidad generando procesos proinflamatorios asociados a interleuquina 1 y a interleuquina 6. Esto va a hacer que estas células inmunes se activen y mejoren el proceso tanto local a nivel de la grasa visceral, pero también a nivel sistémico, generando mayor activación de otros adipocitos, de citoquinas, de quimioquinas, que nos van a hacer una perpetuación de este círculo. Algo importante que también digamos que está en duda, pero que hay algunos estudios que nos avalan que estas lesiones o este estado proinflamatorio hace que se acumulen las células senescientes que no son inocuas, sino que ellas tienen un fenotipo secretor. Entre más perduren, porque si no hace apoptosis, si se quedan en un estado de senescencia, se activan, pero para un proceso proinflamatorio que nos va a llevar a perpetuar este estado de liberación de citoquinas que está asociado con la edad y con la obesidad, llevándonos a mayor riesgo. Y acá vamos a ver un resumen de toda esta parte. Entonces hablamos de un tejido adiposo sano, con un músculo, digamos, con mayor músculo y menor hipertrofia e hiperplasia a nivel de los adipocitos, y ellos van a liberar ciertas sustancias. Entonces liberan sustancias antiinflamatorias, liberan adiponectina, que tiene alta relación con la obesidad. Si en caso de no tener adiponectina o tener algún proceso que afecte esto, nos va a llevar a aumentar el riesgo de obesidad en los pacientes. Asociado a esto, interleuquina 10, interleuquina 4. También es importante las proteínas morfogénicas que tienen también una relación. Entonces acá ya tenemos otro importante hecho, la osteosarcopenia, ¿cierto? Si estas proteínas que también tienen relación con el metabolismo óseo se ven afectadas, también estamos hablando de una interrelación que tiene la obesidad con la osteopenia. Otros factores que nos van a ayudar, los linfocitos T reguladores, los linfocitos T invariables, natural killer, los eosinófilos, que nos van a hacer un efecto protector. Esto asociado al intercambio que hay con el músculo entre, nuevamente, las proteínas morfogénicas del hueso, el factor fibroso 25 y la interleuquina 15 van a actuar como un feedback o retroalimentación a los adipocitos para generar un efecto saludable a nivel del músculo. Sin embargo, cuando nos vamos al hecho de que hay crecimiento de los adipocitos, hay mayor factores inflamatorios, hay mayor leptina, menor adiponectina, mayor interferón alfa, beta, interleuquina 17, 1, 6, y nos va a llevar a otros factores importantes como la resistina, que son moléculas de los adipocitos que nos van a aumentar la resistencia a la insulina, la miostatina, las quimioquinas y nuevamente las células senescentes. Como ya había hablado, hay factores celulares como los CD8, los linfocitos TH1, que van a tener un efecto proinflamatorio asociado a mayor infiltración de mastocitos y de neutrófilos, como de macrófagos, que generan
perpetuación de este factor. Esto nos va a llevar entonces a que a nivel de la fibra muscular haya más factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 1, miostatina, que nos van a llevar a disminución de la masa y de la fuerza. ¿Cómo se relacionan entonces todos estos procesos inflamatorios con la sarcopenia? Y vemos que no solo son los que hemos comentado, sino que hay otros, como la disfunción de la unión neuromuscular. Vemos que los estados conductuales asociados a disminución de la nutrición y de la actividad física, asociado al agotamiento de células satélites, que son células musculares, que ayudan a la regeneración del músculo, factores epigenéticos, el inflamaging, que estamos hablando de él en este momento, y de factores que se aumenta la resistencia a la insulina, ¿cierto? Por la disfunción mitocondrial, disminución de ácidos grasos, de la asimilación, aumento de la oxidación, aumento de los radicales, las especies reactivas de oxígeno. A nivel de la tejido adiposo ya comentamos un poco. Me pareció muy interesante este gráfico porque nos habla de la relación que tiene la sarcopenia con una de las enfermedades más frecuentes y que es una relación de muchos factores de riesgo cardiovascular, que es la falla cardíaca. Considero que a pesar de que en este gráfico se muestra una relación de la sarcopenia y llega solo hasta la miopatía periférica o hasta la generación de disnea, sí vamos a hablar de la asociación que tiene la sarcopenia con factores de riesgo cardiovascular y dentro de ellos la falla cardíaca. ¿Por qué? Porque vemos al lado derecho como las catecolaminas y el factor de necrosis tumoral alfa, asociada a una disminución de la testosterona, nos va a generar tanto riesgos para tener una falla cardíaca como para generar una sarcopenia. También vemos hormona del crecimiento y hablamos de la hormona del crecimiento y del factor similar a la hormona del crecimiento, porque esto tiene un factor importante en el balance entre en el balance catabólico y anabólico del músculo, siendo el factor similar a la hormona de crecimiento un factor importante para ser anabólico. Otro importante hecho, pues la ingesta de proteínas que nos va a llevar a anorexia y malnutrición y los desórdenes endocrinos, que si esta hormona del crecimiento no es significativa, de una disminución asociado también a factores inflamatorios, va a hacer que haya una resistencia a la insulina y va a generar un proceso más catabólico, lo que va a llevar a la sarcopenia. Asociado a eso, por el lado izquierdo, vemos a la actividad física, una actividad física disminuida, nos va a llevar a intolerancia al ejercicio y nos va a llevar a disnea y a disminución de esa masa muscular. ¿Cómo se relaciona entonces? Hemos hecho un recorrido fisiopatológico de cómo se asocia la sarcopenia con factores de estrés oxidativo. Y acá vamos a ver cómo se llega a ese estrés oxidativo, de esa inflamación, a la calcificación vascular. Vemos entonces cómo el aumento de los radicales o de las especies reactivas de oxígeno nos va a llevar a una apoptosis endotelial, y esta apoptosis endotelial tiene alta relación con la calcificación intimal. También hay inactivación del óxido nítrico, lo que nos va a llevar a vasoconstricción y una desregulación en el fósforo inorgánico, que nos lleva también a la asociación que tiene el fósforo con el calcio y haya mayor infiltración a nivel tanto de la íntima como de la capa muscular o media de depósitos de calcio. Esto está también asociado con la inflamación que ya hablamos, cómo se regula, y hablamos de la apoptosis de células de músculo liso, inhibe las proteínas de degradación de la matriz, generando un aumento del colágeno y una disminución de la elastina, o sea, hay mayor rigidez endotelial, aumento de los depósitos minerales, más que todo el calcio astenido. Asociado a esto también hay una desregulación de las hormonas, ya hablamos de disminución de la hormona de crecimiento y disminución de los estrógenos y los andrógenos, y un aumento de la resistencia a la insulina. Y esto ahora que nos va a llevar a una reducción del óxido nítrico, aumento de las especies reactivas de oxígeno y a una disminución del factor similar de la hormona del crecimiento. Por último, nos va a llevar a la disfunción endotelial. Todos estos factores llegan a la disfunción endotelial como principal convergencia y que nos va a llevar a la calcificación vascular.
Esto también se relaciona con que la calcificación vascular va a disminuir ese aporte de nutrientes y de oxígeno a los músculos. Entonces se vuelve un círculo vicioso que se perpetúa y empeora la situación. Disminuye el flujo, a mayor arteriosclerosis y aterosclerosis va a haber disminución del flujo sanguíneo, disminución de la perfusión muscular, disminución de la densidad capilar. Recordemos que eso tiene mucha relación con la resistencia a la insulina y la hiperglicemia, que van a generar daños a nivel capilar, disminución de la linfangiogénesis, que nos va a llevar a que haya mayor acúmulo de líquidos extracelulares, va a disminuir entonces los nutrientes y los oxígenos y el oxígeno a nivel de la célula, lo que va a llevar a mayor daño y pérdida de la función muscular. ¿Qué relación tiene toda esta fisiopatología para explicar cómo se relaciona el factor, en la sarcopenia en los factores de riesgo cardiovascular? Y vemos entonces este estudio donde se valoró esta relación que tiene con la, digamos que este estudio diagnóstico para valorar la rigidez arterial, que es el índice cardíaco tobillo, el índice vascular cardíaco tobillo. Entonces, ¿qué tiene relación esto? Entonces miden, ¿cierto? La velocidad y la función ventricular y lo relacionan con la velocidad de pulso Doppler que tiene a nivel de arterias, esta es la arterias a nivel del tobillo y de la pierna, y van a hacer un cálculo de la rigidez arterial. ¿Y qué se ha visto? Entonces, que tiene una relación significativa con sarcopenia. Vemos que los pacientes, vemos en esta tabla, cómo los pacientes normales y los pacientes sarcopénicos con baja índice de masa axial tienen una diferencia estadísticamente significativa. Pero eso no es solo, hay muchos estudios que se relacionan y tenemos este estudio del 2012 donde recoge varios estudios acerca de qué tanto se relaciona la sarcopenia con el riesgo cardiovascular. Y vemos cómo el punto de corte para definir sarcopenia cambia y para tener en cuenta que a nivel de la masa apendicular axial, el índice de la Sociedad Europea es de 2 desviaciones estándar. Sin embargo, esto no sirve y estos van señalados los estudios en los cuales se ha visto un aumento significativo en el riesgo cardiovascular, tanto en Steven y Hansen como en el 2010 Lim y colaboradores nos hablan de un aumento, una disminución del HDL y también, esto cuando es obesidad sarcopénica, pero también hay relación cuando los pacientes, digamos que no son obesos y vemos cómo en el segundo ítem, acá que estoy señalando, tiene significancia estadística en las mujeres, una disminución del HDL asociado a riesgo cardiovascular y sarcopenia. Muy bien. Otro estudio que nos habla sobre la influencia de la sarcopenia severa sobre el riesgo cardiovascular en hombres no obesos, y es muy importante entonces tener en cuenta que actualmente se están cambiando mucho cómo se valora la obesidad, y más que todo en estos casos de sarcopenia, porque lo que les he venido hablando es de grasa visceral, y el índice de masa corporal no tiene tan buena relación con la grasa visceral. Es por esto que se han utilizado la densitometría por inmunoabsorción para dar un poquito más de evidencia y de objetividad en la valoración de la grasa corporal y también el uso de la bioimpedancia. Entonces, en este estudio que vemos que los pacientes, nuevamente, los pacientes sarcopénicos, tanto moderado como severo, tienen una relación menor, tienen una HDL mucho menor que los pacientes que no tienen sarcopenia. Ahora, hay también otros estudios como los que les envié que nos habla de que no tienen ningún efecto, ¿cierto? El primero habla del efecto de la sarcopenia en el riesgo cardiovascular de mujeres obesas por menopáusicas. Sin embargo, para los autores en el 2020, Won y Frischman, ellos nos ponen dos connotaciones importantes. A pesar de que este estudio nos dice que no hay una asociación entre la obesidad sarcopénica y el riesgo cardiovascular, ellos nos hablan que el grupo que tenía obesidad sarcopénica tenía menos factores de riesgo cardiovasculares que el grupo obesos de control. Por lo tanto, sacar, digamos que una conclusión puede estar sesgada por este cuadro. Y otro estudio que se habla sobre la sarcopenia
la obesidad sarcopénica, el riesgo cardiovascular asociado y la mortalidad, en una corte de hombres, una corte poblacional, no se encuentra la asociación entre la sarcopenia en ancianos británicos y eventos cardiovasculares. Sin embargo, la forma en que Atkins mide la obesidad fue por circunferencia abdominal y para obesidad, y la circunferencia en el tercio medio del brazo para sarcopenia. Y vemos que estos valores pues no están referenciados en la guía europea, y también que la circunferencia abdominal no en todos los casos nos va a dar gran utilidad para definir estos pacientes obesos. Este estudio es coreano, sobre la base de datos nutricional de Corea, y nos muestra, al lado izquierdo vamos a ver la prevalencia de riesgo cardiovascular y cómo está asociado con sarcopenia o síndrome metabólico. Cuando los pacientes tienen asociado síndrome metabólico y sarcopenia, el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular es mucho mayor que los pacientes que no tienen ni síndrome metabólico ni sarcopenia. Vemos pues una P con significancia estadística, y vemos cierta tendencia de los pacientes, que ahorita pues hay otros estudios que de pronto nos dan más luz sobre esto, de los pacientes que no son sarcopénicos pero tienen síndrome metabólico, comparado con los pacientes que tienen sarcopenia y síndrome metabólico. Hay posiblemente en este segundo una mayor incidencia, mayor prevalencia, de enfermedad cardiovascular. Se hizo en este mismo estudio una regresión logística, donde nos muestra que la sarcopenia es un factor independiente para enfermedad cardiovascular. Otro estudio que nos habla sobre la sarcopenia y la obesidad sarcopénica y el riesgo cardiovascular asociado también a las arritmias, nos habla de esta relación que tiene la aterosclerosis de la carótida como un factor de riesgo cardiovascular, o la forma como más frecuentemente se mide el riesgo cardiovascular en estos estudios, y nos muestra que hay una relación estadística. Sin embargo, esta se pierde cuando el modelo se ajusta al género, la edad, el consumo de alcohol, el cigarrillo y mujeres posmenopáusicas. Pero me parece muy importante de este estudio resaltar esto, y es que ellos nos muestran pacientes muy jóvenes. Hablamos de un promedio de 62 años, y entonces estamos hablando que para nuestra población, siendo, digamos, un paciente mayor o una persona mayor, hablamos de 65 años, vemos que el promedio que ellos nos dan tanto para obesidad, para un peso normal, o para obesidad asociada a la sarcopenia, son edades que probablemente sean sarcopenias secundarias a otra enfermedad, como el estudio lo habla, que también tiene pacientes infartados y pacientes con arritmias cardíacas. Probablemente esto fue lo que no dio una significancia estadística en el análisis, en este análisis. Por eso, pues considero que todavía no tenemos suficientes, todavía este estudio no nos da suficiente soporte para decir que no tienen relación con el riesgo cardiovascular. Pero este estudio me pareció demasiado interesante porque cumple muchos de los objetivos que tenemos. Y entonces hablamos de pacientes mucho mayores, 76 años, con un promedio o con una diferencia mayor o menor de 6.9 años, y hablamos que tienen unas relaciones muy interesantes. Los pacientes no sarcopénicos tienen mayor índice de masa corporal, tienen mayor prevalencia de diabetes, de hipertensión, de elevación del colesterol y del ácido úrico, pero a pesar de eso, de tener, digamos, un mayor factor de riesgo, como los antiguos, estos pacientes tuvieron menos, digamos que a la valoración del Doppler carotídeo, tenieron menos riesgo cardiovascular. Vemos esta diferencia que está señalada acá, cómo hay esta diferencia es estadísticamente significativa entre la relación de la íntima y la media carotidia entre los pacientes sarcopénicos y los pacientes no sarcopénicos. Entonces, pacientes sarcopénicos, a pesar de tener menos factores de riesgo, tienen mayor riesgo cardiovascular. Y hablamos que en este estudio, aunque no hicieron, pues no mostraron la P, nos dicen que el Framingham de los dos grupos de pacientes no tuvieron diferencias significativas. Asociado a eso, vemos algo muy importante que quería mencionar, es el diagnóstico de la obesidad por DEXA, y vemos cómo el número a este lado de pacientes no sarcopénicos era 67 y sarcopénicos 48. Pero hay diferencias
significativas en cuanto al número cuando se utiliza la densitometría ósea. La densitometría por inmunoabsorción. Hablamos de sin sarcopenia y sin obesidad, 8 pacientes, sin sarcopenia y con obesidad, 59 pacientes, sarcopenia sin obesidad, 23 pacientes, y sarcopenia con obesidad, 25 pacientes. De todos los obesos catalogados por densitometría ósea, hablamos que son 84, comparado con 67. Ahora, no nos dan los datos de qué pacientes sarcopénicos tuvieron una obesidad por DEXA. Sin embargo, pues vemos que hay ciertas diferencias entre el número de pacientes por índice de masa corporal y el número de pacientes por densitometría ósea. Entonces, la importancia de este examen para realmente valorar qué pacientes son obesos, porque tenemos los pacientes que son delgados, pero se comportan metabólicamente como un paciente obeso. Continuamos con este estudio, y este estudio une parte de lo que hemos dicho de la fisiopatología. Nos habla sobre el glutatión, y el glutatión siendo un agente antioxidante, cómo se ve disminuido en los pacientes sarcopénicos. Entonces, estamos hablando que hay un exceso de especies reactivas de oxígeno. La relación que tienen el glutatión reducido y el glutatión oxidado también es significativo. Acá donde estoy marcando, en donde dice la gráfica C. La gráfica D, factor de necrosis tumoral alfa, y la relación que tiene la sarcopenia con los no sarcopénicos, con significancia estadística. Asociado a eso, aductos proteicos están aumentados, o sea que tenemos un aumento significativo de los radicales libres que nos van a llevar a mayor inflamación. Este estudio también nos muestra cómo hay una relación entre los pacientes que son obesos sarcopénicos con el glutatión y los aductos proteicos. Vemos entonces en la gráfica C cómo los pacientes obesos con sarcopenia tienen mucho mayor riesgo o tienen más elevada la relación glutatión reducido, glutatión oxidado, como también tienen mayor factor de necrosis tumoral alfa, y ya vimos todos los mecanismos por los cuales se regulan y se perpetúa un ciclo, y los aductos proteicos también están aumentados. Pero si esto no fuera suficiente, resumo esto con esta tabla que nos habla sobre la relación que tiene el glutatión y el glutatión reducido y el glutatión oxidado, cómo tiene relación con el grosor de la íntima por el ecodoppler carotidio. Y vemos que hay una relación lineal que es significativamente estadística y que no es despreciable, con 0.62. La relación también tiene relación con los aductos proteicos. Y esto nos habla de una significancia estadística también. Pero fuera de eso, cuando se calcula el Framingham, que digamos que nuestro medio es la herramienta más validada que tenemos, nos vamos a dar cuenta que también tiene una correlación entre estos dos datos. Un Framingham bajo tiene relación con una relación glutatión reducido, glutatión oxidado bajo, pero un Framingham alto nos va a dar una relación mucho más alta entre el glutatión reducido y el glutatión oxidado. Igual para los aductos proteicos. Entonces, vemos cómo esto ha cambiado y cómo, para mí, este estudio resume tanto la fisiopatología, cómo se va a la clínica utilizando el Doppler carotidio y cómo nos da cierta validez a definir que la sarcopenia tiene una relación que es significativa con el riesgo cardiovascular. Como conclusiones para llevar para la casa, existen vías comunes en el desarrollo de la sarcopenia y del riesgo cardiovascular. Hay una asociación molecular, como vimos en el último artículo, y clínica entre estas dos entidades. Y a pesar de todo, vemos que no está adecuadamente estandarizado, o digamos que no se han hecho los estudios, dado que es reciente los nuevos criterios de la Sociedad Europea, y en algunos estudios hablan del índice de masa axial, con desviaciones estándar que no son las mismas desviaciones que se tienen en cuenta en la Sociedad Europea de Sarcopenia. Sin embargo, pues esperamos que lleguen muchos más estudios con estas definiciones y que nos ayuden más a descubrir qué otros mecanismos y qué
otras relaciones se encuentran en estas vías moleculares entre la sarcopenia y el riesgo cardiovascular, y tal vez estábamos pensando algo completamente diferente. Estábamos pensando que la sarcopenia llevaba a la obesidad, llevaba a otros factores de riesgo. Sin embargo, probablemente son vías comunes y que primero hacen que se desarrolle la sarcopenia, dado pues la fragilidad en los pacientes mayores, y ciertos factores de riesgo asociados al envejecimiento, y son vías comunes que tienen el mismo, digamos que tienen el mismo final, ¿cierto? Tenemos pacientes con calcificaciones, con cambios a nivel de endotelial y una disfunción endotelial que nos va a llevar a desarrollar ambas, la sarcopenia, y nos va a llevar a enfermedades cardiovasculares. Les agradezco su atención. Muchas gracias.